El director manda a cantar a una niña negra para humillarla, pero su voz impresionó a todos. Suscríbete ahora para vivir este viaje de historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. El olor a tierra mojada y asfalto caliente era el perfume de la Ciudad de México para Valeria. No la Ciudad de México de rascacielos espejados y coches importados, sino la de las calles estrechas, donde las casas de un barrio popular se anidaban unas en otras como secretos antiguos. Allí, entre muros bajos y patios de concreto agrietado, la infancia no se medía en juguetes caros o viajes exóticos, sino en risas compartidas, historias susurradas al pie de la radio y el amor incondicional de una sola persona, su abuela, Abuela Elena. Abuela Elena era un mapa viviente del tiempo. Cada arruga en su rostro contaba una historia, cada callo en sus manos curtidas era un testimonio de trabajo arduo. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una dulzura que desarmaba y una firmeza que inspiraba. Ella era el universo de Valeria desde que la niña tenía apenas 2 años, cuando un accidente automovilístico, en una mañana gris, llevó a sus padres a un lugar del que no se regresa. Valeria, con un dibujo arrugado en la mano, esperó en la puerta, sin saber que aquella espera sería eterna. Desde entonces, abuela Elena cargaba el peso de ser todo, madre, padre, abuela, maestra, consejera. No poseía mucho, pero entregaba todo lo que tenía, y, sobre todo, nunca permitió que la dignidad faltara. Aquí en casa, nadie es menos que nadie, mi flor. Es que el mundo aún no ha entendido bien, repetía, siempre que veía la sombra de la tristeza en los ojos de Valeria, provocada por alguna situación en la escuela. Valeria era una niña de silencios. Observadora, absorbía el mundo más escuchando que hablando. Desde muy pequeña, se apegó a un universo invisible, un reino particular que solo ella parecía ver, el mundo de las canciones. A los 4 años, descubrió cómo encender la radio antigua de la abuela, un aparato de madera que chirriaba antes de entregar las melodías. Horas y horas, se perdía en las voces del pasado, en las letras que contaban historias de amor y pérdida, en los tonos que parecían tocar el alma. Canta como quien reza, comentó una vecina cierta vez, pero solo cuando cree que nadie la está escuchando. Y era la más pura verdad. Valeria cantaba en el baño, donde el eco amplificaba su voz y la hacía sentirse gigante. Cantaba en el patio, bajo el sol que se filtraba por las hojas de los árboles. Cantaba bajito mientras dibujaba, creando mundos coloridos con la punta de sus lápices. Pero cuando la abuela le pedía que cantara para alguien, para cualquiera, se paralizaba. El miedo a ser juzgada, a equivocarse, a parecer tonta, era un nudo en la garganta. Con el tiempo, ese miedo creció, especialmente después de que entró al Colegio Altamirano. El Colegio Altamirano no era solo una escuela, era un universo paralelo. Portones de hierro forjado, altos e imponentes, custodiaban pasillos que brillaban con una limpieza casi irreal. Los uniformes impecables de los alumnos parecían salidos de un catálogo de moda, y los niños que los vestían se movían con la desenvoltura de quien vive en un comercial de televisión. Valeria se sentía un cuerpo extraño en aquel lugar, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de lujo y privilegio. Ella era la becada, la niña del barrio, la niña que almorzaba sola, aunque nadie lo dijera abiertamente. Las sonrisas eran contenidas, las invitaciones a fiestas nunca llegaban, y hasta los maestros parecían abordarla con un cuidado excesivo, como si hablaran con alguien de otro planeta. Había una regla silenciosa, no escrita, pero profundamente arraigada en aquel ambiente. Valeria debía estar agradecida por la oportunidad de estar allí, pero jamás debía olvidar de dónde venía. Cierta vez, en una clase de música, la maestra pidió que cada alumno escribiera el nombre de su artista favorito. Los niños, con sus cuadernos de pasta dura y plumas de colores, citaban nombres de cantantes pop que dominaban las listas, de bandas internacionales que llenaban estadios. Valeria, con su caligrafía menuda, escribió, Lola Beltrán. La sala estalló en risas. Un niño, con una sonrisa burlona, preguntó si era su abuela. Valeria nunca más levantó la mano en clase después de aquel día. El miedo, el silencio, la vergüenza, se convirtieron en sus compañeros constantes. Pero, incluso con el peso de la invisibilidad, Valeria seguía cantando. Por la noche, acostada en la cama de colchón delgado, después de terminar la tarea a la luz tenue de la lámpara, cantaba bajito para que su abuela la escuchara en la cocina. Era un ritual sagrado,
un momento de pura libertad. Tienes un don, mi hija, decía abuela Elena, acariciando el cabello rizado de su nieta. Pero solo brillará de verdad cuando dejes de tener miedo de tu propia luz. La abuela tenía una fe inquebrantable. Guardaba cada peso que le sobraba del poco que ganaba como trabajadora del hogar en un sobre arrugado, con el sueño de un día meter a Valeria en una escuela de canto. Pero la vida era una sucesión de obstáculos. Cualquier imprevisto, un medicamento, una cuenta de luz inesperada alejaba el sueño aún más. Aún así, abuela Elena era obstinada. Cada mes, depositaba algunos pesos en el sobre, que ella cariñosamente llamaba el futuro de Valeria. Era la única inversión que hacía, la única apuesta en un mañana mejor. Lo que ella no sabía es que el futuro llegaría mucho antes de lo esperado, y de una forma completamente inesperada. El colegio Altamirano era un símbolo de estatus, una marca social. Hijos de médicos renombrados, jueces, empresarios del sector financiero y celebridades locales se cruzaban en los pasillos revestidos de mármol claro y bajo los cuadros que exhibían fotos de las generaciones históricas. Todo allí estaba meticulosamente planeado para mantener un estándar, no solo académico, sino también visual y comportamental. Valeria sentía eso en cada fibra de su ser. Todos los días, al pasar por los portones de hierro forjado, sentía el peso de ser un cuerpo extraño en aquel lugar. El uniforme era el mismo, pero el ajuste era diferente. Los tenis que usaba estaban limpios, pero eran sencillos, sin los detalles de marca de los compañeros. El cabello, bien recogido, no tenía los lazos bordados de las otras niñas. Su cuaderno no poseía tapas personalizadas, sus materiales venían de la papelería del barrio, no de la tienda de la escuela, donde los precios eran casi simbólicos de exclusividad. El primer día de clases del año, Valeria escuchó una frase que nunca olvidó. Una niña, al saber que era becada, dijo con una naturalidad asombrosa, «Ay, tú eres como un proyecto, ¿verdad?». No había malicia abierta, solo la forma en que esos niños habían sido criados. Crecieron entendiendo que el mundo se dividía entre quien pertenecía y quien era invitado a entrar, siempre y cuando se comportara. Y Valeria siempre se comportaba. Ella caminaba con discreción, hablaba poco en las clases, hacía todas las tareas a tiempo y con esmero. Era una buena alumna, pero invisible. Los maestros elogiaban su disciplina, pero nunca le daban protagonismo. En las presentaciones, preferían a las alumnas con apellidos conocidos, aunque tuvieran menos talento. Cierta vez, durante un trabajo en grupo, un compañero se quejó, ¿por qué tenemos que hacerlo con la becada? Otro niño se rió, relájate, ella debe ser buena con las manos. Hace toda la cartulina. Valeria solo bajó los ojos e hizo lo que le pidieron. Ya había aprendido que allí, el silencio era más seguro que la reacción. El director, el señor Ricardo Montero, reforzaba esta cultura de forma sutil. Siempre era cordial en público, pero frío entre bastidores. Trataba a Valeria como un número necesario, una estadística para mantener la imagen de la escuela como diversa e inclusiva. Siempre que hablaba de ella en reuniones con los padres, usaba palabras como esforzada, comportada, respetuosa, pero nunca brillante, nunca prometedora. Era como si, en el fondo, esperaran que Valeria estuviera agradecida por estar allí, que no quisiera más que aquello, que aceptara el lugar que le fue dado. Y ella aceptaba, hasta cierto punto. Había días en que Valeria lloraba en el baño después de las clases, no porque alguien la hubiera gritado o humillado directamente, sino porque aquel ambiente susurraba todo el tiempo que ella no era suficiente, que por más que lo intentara, nunca sería parte verdadera de aquel mundo. Su única válvula de escape era la música. En los recreos, mientras las niñas se juntaban para comentar los viajes de vacaciones o la ropa nueva, Valeria se sentaba sola cerca de la biblioteca, con los audífonos viejos que le había regalado su abuela la Navidad anterior. Escuchaba las mismas canciones repetidamente. Cerraba los ojos y, allí, en aquella burbuja invisible, se permitía soñar. En una ocasión, mientras cantaba bajito una canción antigua que adoraba, una maestra pasó y le escuchó. Se detuvo por un segundo, impresionada con la voz de la niña, pero no dijo nada. Solo siguió caminando, quizás por no querer crear problemas con los padres de los otros alumnos. Otro día, en el ensayo para la fiesta de fin de año, Valeria pidió participar como figurante en el coro.
La maestra responsable dudó. Después de unos segundos, dijo, vamos a dejar solo a quienes están en el grupo avanzado, ¿está bien? Pero puedes ayudar a organizar el vestuario, si quieres. Valeria sonrió y aceptó. Estaba acostumbrada. Incluso en las interacciones más sutiles, sentía el peso del casi. Era casi aceptada, casi escuchada, casi recordada, pero nunca elegida. Lo que nadie veía era cuanto cargaba por dentro, la fuerza contenida, la dulzura represada, el talento guardado con miedo a ser ridiculizado. Ella ya había entendido que, en aquel lugar, el talento no era suficiente. Era preciso tener el perfil correcto. Y ella, aparentemente, no lo tenía. Pero aún así, Valeria no dejaba de intentarlo. En la soledad de su habitación, con la abuela sentada a su lado cosiendo alguna ropa, ella cantaba. Era cuando se permitía brillar. Solo allí. Todavía vas a cantar para mucha gente importante, mi flor, decía abuela Elena, sin quitar los ojos de la aguja. Valeria sonreía, pero no lo creía de verdad. Hasta que el destino, o la ironía de éste, decidió ponerla en el centro de todo. Y no fue por las manos del talento, fue por las manos de la humillación. Lo que el señor Ricardo Montero hizo aquella noche, al lanzarla al escenario, no fue solo una elección improvisada, fue un retrato fiel del sistema que aquella escuela representaba. Un sistema donde personas como Valeria solo pueden aparecer cuando nadie más está disponible. Y aún así, bajo miradas dudosas y sonrisas de desprecio. Pero aquella noche, algo que nadie esperaba sucedió, y no había uniforme de marca, apellido famoso o cargo influyente que pudiera ignorar la verdad cuando fue cantada a viva voz. La preparación para el evento anual del Colegio Altamirano comenzaba semanas antes. Era el momento más esperado del calendario escolar. Mucho más que una celebración de talentos, era un espectáculo de imagen y estatus, un escaparate público donde cada detalle importaba, los arreglos florales importados, el buffet firmado por un chef de renombre, los trajes de sastrería de los padres y el comportamiento impecable de los hijos. En el centro del escenario, la expectativa era aún mayor. El cierre de la noche sería una presentación en solitario de la alumna más popular de la escuela, Renata Elizondo, hija del principal inversionista de la institución. La niña no era exactamente talentosa, pero tenía presencia, postura y, principalmente, el apellido correcto. Valeria sabía todo eso. Ella no formaba parte del espectáculo oficialmente. Había sido invitada solo para ayudar entre bastidores, cargando cajas con vestuario y distribuyendo programas impresos en las sillas. Aquella mañana, abuela Elena se había levantado temprano para lavar y planchar el vestido más bonito que Valeria tenía, un modelo sencillo, azul claro, que la niña usaba para ir a misa los domingos. Antes de salir, la abuela hizo lo que siempre hacía en días importantes: estaré sentada en la última fila, aunque solo estés entre bastidores. Te veré. Y ella fue, con sus zapatos gastados, el cabello recogido con un lazo blanco y el corazón ansioso. En el camerino, se estaban haciendo los últimos ajustes. Las alumnas del coro afinaban sus voces. Algunos maestros organizaban los micrófonos, y el señor Ricardo Montero daba órdenes secas con un walkie-talkie en la mano, hasta que una llamada interrumpió el flujo. Era la madre de Renata. La niña tenía fiebre alta y estaba completamente afónica. La crisis alérgica, agravada aquella mañana, le impedía cantar. No había tiempo para sustitución o ensayo de otra alumna. El señor Montero colgó el teléfono, visiblemente irritado. Por unos minutos, el salón de bastidores quedó en silencio. Los maestros se miraron. El cierre era el gran momento de la noche, y ahora, sin la estrella, la programación quedaría coja. No podemos terminar el evento sin la presentación final, dijo la coordinadora. Esto quedará mal con los invitados. El señor Montero caminaba de un lado a otro, la frente fruncida en un enredo de preocupación y enojo. Fue entonces cuando se detuvo, con los ojos fijos en una niña pequeña, callada, que arreglaba algunas prendas junto al perchero de vestuario. Valeria. Ella se giró despacio, sorprendida de escuchar su nombre de la boca del director. «¿Tú cantas, verdad?», preguntó, con un tono que no admitía negativa. Ella dudó. «Sí, señor, pero solo en casa». «Pues bien, tú vas a cerrar el evento».
Todos en el camerino se miraron. Una maestra se acercó, la voz baja, casi un susurro: «Señor Montero, ella no forma parte del programa y no hubo ensayo». Él la interrumpió, una sonrisa irónica en los labios. «Ella está aquí, ¿no? Le daremos la gran oportunidad de su vida. Después de todo, la inclusión es uno de nuestros valores institucionales, ¿no es así?» Valeria quedó en shock. No sabía si aquello era un regalo o una trampa. El tono del señor Montero no era el de alguien que ofrecía algo por mérito. Era de alguien que usaba el azar para librarse de un problema. Ella quiso decir que no, quiso correr hacia su abuela, quiso desaparecer, pero solo asintió con la cabeza. Pocos minutos después, su nombre fue anunciado en el escenario. Y ahora, para cerrar esta noche especial, una presentación sorpresa de la alumna de cuarto grado, Valeria Smith. El silencio en el auditorio fue casi instantáneo. En la primera fila, algunos padres se miraron confusos. «¿Valeria quién?», murmuró una señora de vestido largo. «Esa becada, ¿es en serio?», comentó otra, visiblemente incómoda. Un hombre le susurró a su esposa: «No pagamos 30,000 pesos por semestre para ver a una niña del barrio cantando». Las palabras no se decían a gritos, eran susurradas, pero Valeria las escuchó todas. Subió al escenario despacio, sintiendo el peso de cada mirada. Los reflectores opacaron su vista. El micrófono temblaba en su mano. El público la observaba como si esperara un desastre. Y el señor Montero, de brazos cruzados, parecía saborear el momento, como quien decía: «Vamos a ver en qué termina esto». En la platea, sentada en la última fila, abuela Elena puso las manos en el regazo y cerró los ojos. No para no ver, sino para orar. Valeria estaba allí, completamente sola, sin música de fondo, sin ensayo, sin expectativas, pero con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Y entonces, respiró hondo y se preparó para cantar. Lo que sucedería en los minutos siguientes no solo silenciaría los murmullos, sino que cambiaría la forma en que todos allí la miraban a ella y a sí mismos. Valeria se quedó unos segundos parada en el centro del escenario. El micrófono, pesado y frío, temblaba en su pequeña mano. Sus ojos, humedecidos, recorrían nerviosos las filas iluminadas, donde padres y madres de la élite local la observaban como si fuera un error de programación, un defecto inesperado en el espectáculo cuidadosamente orquestado. Escuchó toses discretas, murmullos ahogados, sintió el peso de un silencio que no era de expectativa, sino de juicio. En la primera fila, una señora rubia, con joyas que brillaban más que las estrellas, se apoyó en el hombro de su marido y susurró, sin siquiera preocuparse por bajar la voz: «Esto es una broma, una niña de 10 años, sin entrenamiento, ¿va a cerrar la noche?». El director perdió la cabeza. «Esto es un evento de gala, no un orfanato». Valeria tragó saliva con dificultad. Sus ojos pasaron por rostros que no la reconocían, aunque los veía todos los días en los pasillos de la escuela. Estaban allí, con sus sonrisas ensayadas, pero ahora, sin el filtro de la cordialidad, dejaban traslucir lo que realmente pensaban. ¿Ella no es la de la clase de la mañana, la niña de la beca? Sí, dicen que vive con la abuela en el barrio. ¡Qué vergüenza! La pobrecita se va a trabar. Escuchó todo, cada palabra, y sintió el impacto de ellas como golpes. A un lado del escenario, el señor Ricardo Montero observaba la escena con una media sonrisa en el rostro. Sus brazos cruzados indicaban que él esperaba exactamente lo que muchos allí esperaban: un papelón, un tropiezo, algo que justificara nunca más dar oportunidades como esa. Valeria cerró los ojos por un segundo. Intentaba controlar la respiración, pero el pecho le dolía. La garganta le ardía, era como si todo en ella estuviera diciendo: «Baja. Vete. Este no es tu lugar». Pero surgió un recuerdo, una memoria simple de pocos días antes. Estaba lavando los trastes con su abuela y, sin darse cuenta, comenzó a cantar bajito. Abuela Elena paró lo que estaba haciendo, se secó las manos y dijo, con voz suave, pero firme: «Hija, hay cosas que Dios pone dentro de uno que el mundo intenta callar. Pero si uno las calla, se muere por dentro. Así que, si un día tienes que cantar, canta. Aunque tiembles, aunque estés sola». Era ahora. Abrió los ojos, miró a la platea por última vez.
Vio a la señora de las joyas rodar los ojos. Vio a un grupo de adolescentes reír discretamente. Vio a Montero levantar una ceja, esperando el desastre. Y entonces, Valeria respiró hondo, tomó el micrófono con ambas manos y cantó. La primera nota fue tímida, débil, pero clara. Su voz era pequeña, pero había algo en ella que atrapaba, una especie de verdad cruda. Las conversaciones cesaron. Eligió una canción que su abuela solía cantar mientras cocinaba. Una canción antigua, llena de alma, que hablaba de superación, fe y esperanza. Todo lo que Valeria necesitaba recordar en aquel momento. En la segunda estrofa, algo cambió. Su voz ganó cuerpo. Encontró el tono. El vibrato natural en su voz comenzó a resonar por el salón con una fuerza silenciosa, casi sagrada. En la tercera estrofa, los ojos de la platea comenzaron a cambiar. Uno de los padres más críticos, que había susurrado al principio, ahora miraba fijamente el escenario. La señora de las joyas dejó caer ligeramente la mandíbula. Algunos comenzaron a intercambiar miradas, como si dijeran, ¿de dónde salió esto? Con cada verso, Valeria parecía crecer. Su postura cambió. Ya no temblaba. El tono era firme, preciso. La emoción en las palabras no era teatral, era real, era vida. El público, aún incrédulo, permaneció en silencio absoluto hasta la última nota. Cuando Valeria terminó, bajó el micrófono lentamente. Hubo una pausa, unos segundos de silencio absoluto, y luego un único aplauso, proveniente de alguien al fondo de la platea. Después, otro y otro. En pocos segundos, todo el salón estaba de pie. Aplausos resonaban por todos los rincones. No era educación, no era obligación, era admiración, era sorpresa, era arrepentimiento disfrazado de entusiasmo. Valeria miraba a su alrededor, aturdida. No entendió de inmediato lo que había sucedido. No había ensayado para ese momento, no había preparado un solo, no había recibido incentivo, pero allí estaba ella, aplaudida por una audiencia que antes la rechazaba. A un lado del escenario, el señor Montero intentaba disimular la incomodidad. Aplausos obligatorios, una sonrisa forzada. Su plan de humillación se había vuelto en su contra, y peor aún, delante de todos sus patrocinadores. Valeria se inclinó tímidamente, agradeciendo. No sonreía, no lloraba, solo mantenía los ojos firmes, como si dijera con la mirada, se los advertí. Incluso en silencio, se los advertí. Pero lo que nadie sabía era que, entre todos allí, había una presencia especial, un hombre que hasta entonces observaba callado y que, al ver aquella escena, se levantaría para cambiar el destino de aquella niña para siempre. El sonido de los aplausos aún resonaba cuando Valeria salió del escenario. Sus pasos eran pequeños, casi vacilantes. Caminaba con la cabeza baja, como si aún no hubiera comprendido lo que acababa de suceder. No hubo ensayo, ni música de fondo. Y aún así, por primera vez, toda la escuela la escuchó. Realmente la escuchó. En la esquina del escenario, una maestra corrió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. Estuviste maravillosa, Valeria, increíble. La niña sonrió con los ojos, pero no dijo nada. Estaba aturdida. Era como si el cuerpo todavía estuviera allí, pero el alma en shock. En la última fila del auditorio, abuela Elena se levantó despacio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo floreado. Ya no había nada más que pudiera decir. Lo que Valeria hizo esa noche no fue solo cantar, fue sobrevivir, afirmarse, liberarse. En la fila central, sin embargo, alguien observaba con atención redoblada. Él no aplaudía por educación, no sonreía por vergüenza. Él veía algo diferente. Javier Solís. Un hombre de piel morena con un traje oscuro bien cortado, con mirada atenta y presencia firme. Era discreto, pero su figura destacaba, no solo por estar entre la minoría allí, sino por su postura. Javier era exalumno de esa escuela. Salió de allí hace más de 20 años con una beca, enfrentando exactamente el mismo tipo de desprecio que Valeria acababa de desafiar. Hoy, era uno de los nombres más respetados de la industria musical de la costa este, dueño de una fundación arte que formaba a jóvenes artistas en comunidades vulnerables.
Javier estaba allí como invitado de la dirección, un gesto simbólico, una figura inspiradora para mostrar que la escuela valoraba la diversidad. Pero en aquel momento, él ya no veía al Colegio Altamirano como su escuela. Él veía a Valeria como su propia historia renaciendo en el cuerpo de una niña de 9 años. Se levantó. La gente a su alrededor lo notó. La mayoría sabía quién era, pero nadie esperaba que fuera hasta el escenario. Javier subió con pasos firmes. El señor Ricardo Montero, que ahora intentaba recomponerse y fingir entusiasmo con el éxito inesperado, inmediatamente forzó una sonrisa. «Ah, señor Solís, qué bueno tenerlo aquí esta noche, ¿no es increíble cuando damos espacio a los talentos escondidos?» Javier ignoró el apretón de manos del director y caminó hacia Valeria, que todavía estaba entre bastidores, observando todo con los ojos muy abiertos. Se agachó para ponerse a su altura. «¿Cómo te llamas, princesa?» «Valeria. Valeria Smith. ¿Sabes lo que acabas de hacer aquí?» Ella negó con la cabeza, tímida. Javier sonrió, una sonrisa tranquila, llena de orgullo. «Acabas de recordarle a todo el mundo en este lugar que el talento no tiene dirección ni etiqueta de precio». Ella se mordió los labios, conteniendo las lágrimas. Javier entonces se volvió hacia la platea, aún de pie, y tomó el micrófono de la presentadora. «Buenas noches a todos. Sé que estoy fuera de protocolo, pero necesito decir algo». El auditorio se calló. Todos sabían quién era y sabían que él no hablaba por hablar. «Estudié en esta escuela y fui, durante mucho tiempo, tratado como un número, como una cuota, como una excepción, como alguien que solo estaba aquí por cortesía. Hoy, viendo a esta niña cantar, me recordé al niño que fui, silencioso, esforzado, invisible». Miró directamente al director. «Y me pregunto, ¿estaría ella en este escenario si otra alumna no se hubiera enfermado? ¿Habría sido escuchada si no fuera por la improvisación?» El señor Montero intentaba contener la incomodidad. Miraba a los padres en las primeras filas, buscando apoyo. Pero el silencio era pesado. Ninguna mirada de vuelta. Nadie tenía el valor de defenderlo. Javier volvió a dirigirse al público. «El talento de Valeria no fue descubierto hoy. Siempre estuvo aquí. Solo estaba siendo ignorado». Hizo una pausa. «Y por eso, quiero anunciar, ante todos, Valeria tiene un lugar garantizado con beca integral en mi Fundación Arte. Y no solo eso, quiero ser su mentor personal. No para que ella cante como los demás quieren que cante, sino para que nunca más tenga miedo de ser quien es». El público aplaudió, esta vez, con sinceridad. Valeria miró a abuela Elena, que ahora lloraba de pie, con la mano en el pecho. La niña no sabía con certeza qué era una fundación o qué significaba ser mentorada, pero sabía que aquello cambiaba todo. El señor Montero forzó una sonrisa forzada. «Claro, estamos felices por ella, esto es maravilloso, un gran ejemplo para todos». Javier entonces se volvió hacia el director con una mirada firme. «No, señor Montero. Esto no es un ejemplo. Esto es una denuncia silenciosa de cuántos talentos como el suyo son desperdiciados porque personas como usted solo los ven cuando son forzadas a ver». Y dejó el escenario. El silencio que quedó era ensordecedor. En aquel momento, Valeria no solo había cantado, había puesto una verdad ante todos, y aquella verdad ya no podía ser ignorada. Tras el discurso de Javier, la audiencia del Colegio Altamirano permaneció sentada, como digiriendo cada palabra. El director Ricardo Montero, aún en el escenario, sentía un sudor frío escurriendo por debajo del cuello. Intentó retomar la programación, pidiendo un último aplauso para todos los participantes del evento, pero nadie prestaba mucha atención. Las miradas estaban puestas en la niña que bajó del escenario en silencio, acompañada por Javier. Entre bastidores, Valeria parecía andar en otra dimensión. Sus pies tocaban el suelo, pero la mente estaba lejos. Todo había sucedido demasiado rápido, los aplausos, el discurso, la oferta de una beca. Y ahora, aquel hombre que apenas conocía decía que quería ser su mentor. Ella nunca había oído esa palabra antes. Pero la forma en que él la miraba, con respeto y ternura, hacía que todo pareciera seguro. A la salida del auditorio,
una señora sostenía el mismo pañuelo floreado con el que se había secado los ojos hacía poco. Abuela Elena estaba parada, con las manos juntas, viendo a su nieta acercarse. Javier se agachó un poco para hablar con ella, como había hecho con Valeria en el escenario. ¿Usted es la abuela de Valeria? Sí, señor. Elena Smith, pero puede llamarme solo Elena, dijo ella, intentando mantener la formalidad, pero con la voz quebrada. Abuela Elena, su nieta tiene algo raro. No canta solo con la voz, canta con el alma. Yo trabajo con música desde hace más de 20 años y puedo contar con los dedos de una mano cuántas veces he visto a alguien tan joven transmitir lo que ella transmite. Abuela Elena se sintió emocionada, pero cautelosa. Ella canta desde pequeña, sola, con vergüenza, como si quisiera esconder su belleza del mundo. ¿Y usted quiere que eso siga así?, preguntó Javier con delicadeza. No, no quiero. Pero tengo miedo. El mundo no siempre es bueno con gente como ella. Y yo no tengo mucho que dar. Javier sonrió. Usted ya dio todo, amor, valor y valores. El resto yo puedo ayudar a construir. Él entonces sacó del bolsillo una tarjeta sencilla, con el nombre de la Fundación Arte. Se la entregó con cuidado en las manos de la señora. Esta fundación es mía, fundada por mí y por otros artistas y empresarios. Valeria tendrá beca integral para estudiar canto, expresión, teoría musical. También tendrá psicólogos, tutores académicos, nutricionista, todo lo que una joven artista necesita. Abuela Elena se quedó en silencio por unos segundos, luego miró a Valeria. ¿Quieres esto, mi hija? Valeria respiró hondo, miró a Javier, luego a su abuela, y finalmente susurró, sí, quiero. Pero solo si usted está conmigo. Abuela Elena sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces vamos juntas, hasta donde Dios nos deje. En ese momento, algo cambió. No era solo el futuro de Valeria lo que se transformaba, era la forma en que ella se veía. Por primera vez, alguien de fuera de su mundo le estaba diciendo, tú lo mereces. Y eso era más poderoso que cualquier nota musical que ella pudiera alcanzar. Mientras tanto, en el salón principal de la escuela, el señor Montero conversaba con un grupo de padres influyentes, intentando contener el daño. Fue una sorpresa para todos nosotros, claro. Y estamos felices de que la escuela haya sido el escenario para este descubrimiento, ¿verdad?, decía con la misma sonrisa ensayada de siempre, pero los padres no estaban tan receptivos como él esperaba. Sinceramente, Ricardo, dijo uno de ellos, cruzándose de brazos. ¿Dejar a una alumna como esta escondida entre bastidores, dónde está su criterio profesional? Parece que usted quería que ella fallara. Sí, quizás sea hora de revisar algunos valores de la escuela, finalizó otro padre. El señor Montero tragó saliva con dificultad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su autoridad tambaleaba. En los días siguientes, la historia corrió rápido dentro de la comunidad escolar. No en las redes sociales, sino entre padres, maestros y empleados. No se hizo viral en Internet, pero resonó en las conversaciones en casa, en los consejos pedagógicos y, principalmente, en las reuniones del comité de administración del Colegio Altamirano. Mientras tanto, Valeria comenzaba sus primeros contactos con la fundación de Javier. No fue fácil al principio. Todo era nuevo, gente diferente, un mundo de posibilidades que parecía demasiado lejos de la realidad que ella conocía. Pero poco a poco, se fue soltando. El equipo de la fundación la trataba con cariño. Allí, nadie la llamaba becada. Nadie susurraba sobre su ropa. Allí, ella era solo Valeria, y eso era suficiente. Cierta tarde, durante una clase de canto, la maestra Laura Vega le entregó una partitura difícil. Valeria dudó. No sé si puedo cantar esto. La maestra sonrió. No necesitas cantar como los demás, Valeria. Solo necesitas cantar como tú. Ella cerró los ojos y cantó. Esta vez, sin miedo. La semana siguiente al evento del Colegio Altamirano estuvo marcada por un clima extraño en los pasillos. Maestros que antes apenas miraban a Valeria ahora la saludaban con sonrisas forzadas. Alumnos que nunca le habían hablado preguntaban qué canción había cantado.
E incluso la coordinadora pedagógica hizo el favor de entregarle personalmente una certificación de participación especial en nombre de la escuela. Pero Valeria, a pesar de ser solo una niña de 9 años, sentía la falsedad en el aire. Sabía que lo que hicieron no fue por reconocimiento, fue por miedo. Miedo a lo que la gente estaba diciendo, miedo al impacto que aquello tendría en la imagen de la escuela. El señor Ricardo Montero, por su parte, intentaba apagar el incendio como podía. Envió correos electrónicos a los padres exaltando el espíritu inclusivo del Colegio Altamirano y elogiando el sorprendente desempeño de la alumna Smith, que tuvo una actuación digna de grandes escenarios. Pero quienes estuvieron allí sabían que nada había sido planeado y que la escuela no ofreció oportunidad alguna. Ella fue obligada a brillar sola. Entre bastidores de la dirección, la presión aumentaba. Algunos padres comenzaron a cuestionar directamente la postura del director en reuniones. Una madre influyente en el consejo administrativo, Sofía González, fue directa: queremos saber cómo se identifican talentos como el de Valeria dentro de la escuela, porque claramente nadie allí vio nada, o peor, fingieron no ver. Montero intentaba mantener el control. Estamos revisando nuestros criterios para actividades extracurriculares, claro, y ya estamos considerando la inclusión de Valeria en futuras presentaciones de forma oficial. Pero era tarde. Al otro lado de la ciudad, Valeria y su abuela visitaban por primera vez el edificio de la Fundación Arte. La fundación estaba en un caserón antiguo, reformado, con grandes ventanales y salas llenas de instrumentos, libros y cuadros con fotos de jóvenes artistas. El ambiente era totalmente diferente de la frialdad del Colegio Altamirano. Allí, nadie usaba uniforme. No había etiquetas ni susurros, solo música, solo arte, solo alma. Abuela Elena miraba todo con los ojos muy abiertos. Esto es otro mundo, dijo encantada. Javier caminaba con ellas, mostrando cada sala, cada espacio. Aquí nadie necesita probar que merece estar. Basta con tener ganas de crecer. Valeria fue presentada a su futura maestra de canto, maestra Laura Vega. Una mujer sonriente, de cabello rizado y trato acogedor. Ella se agachó para hablar con la niña. ¿Qué te gusta cantar? Canciones antiguas, como las que escuchaba mi abuela. Entonces será un placer escucharte. Aquí tú eliges lo que cantas y nosotros te ayudamos a cantar aún mejor. Valeria se quedó en silencio por unos segundos, absorbiendo aquello. ¿Entonces puedo ser yo misma aquí? Aquí necesitas ser tú misma. Eso es lo que te llevará lejos. El mismo día, Valeria hizo su primera prueba vocal oficial. No fue una presentación, solo una grabación simple, pero la maestra Laura Vega salió de la sala con lágrimas en los ojos. Javier, esta niña, tiene una entrega que no se enseña, solo viene de dentro. Javier asintió. Ella es la respuesta a todo lo que intentamos hacer aquí. La semana siguiente, Valeria comenzó sus clases. Todos los días, después de la escuela, tomaba el autobús con su abuela hasta el edificio de la fundación. Allí, no solo entrenaba canto, sino que también participaba en círculos de conversación, talleres de autoestima, clases de expresión corporal y hasta teatro. Estaba finalmente floreciendo. Mientras tanto, la escuela comenzó a percibir que la niña ya no cabía en el molde que intentaron imponer. En la clase de música del Colegio Altamirano, una maestra intentó meterla en el coro oficial de la escuela, como si nada hubiera pasado. Puedes quedarte en la fila de adelante, Valeria. Al fin y al cabo, ahora sabemos de lo que eres capaz, dijo la maestra, forzando un tono amable. Valeria sonrió, pero respondió con firmeza: gracias, señora, pero ya tengo donde cantar. En la misma semana, Javier envió una carta formal a la escuela, informando que Valeria pasaría a asistir a actividades complementarias a tiempo completo con la fundación. La escuela no respondió, pero el señor Montero sintió eso como un mensaje claro: habían perdido una joya que habían ignorado por completo. En la reunión administrativa del mes, llegó otro golpe. Un grupo de padres presentó una moción solicitando una auditoría interna de las prácticas de inclusión de la escuela. Querían saber cómo se trataba a los alumnos becados, cuántas actividades artísticas integraban y si había un historial de denuncias sobre discriminación silenciosa. Montero intentó defenderse, pero los números no mentían: en 5 años,
ningún alumno becado había participado en presentaciones principales. Ninguno había sido nominado a becas artísticas, y Valeria era la primera excepción, forzada por las circunstancias. La imagen del líder firme y justo comenzó a derrumbarse. Mientras tanto, Valeria subía escalón por escalón. No había fama ni reflectores, ni videos virales, pero había aprendizaje, apoyo y, por primera vez, confianza. Una noche en casa, abuela Elena le entregó el sobre donde había guardado dinero durante años. La inscripción decía, el futuro de Valeria. Guardé este dinerito por tanto tiempo, pero ahora sé que tu futuro ya no está aquí dentro, está en tus manos. Valeria abrió el sobre. Dentro había algunas notas dobladas y una pequeña cadena con un dije en forma de micrófono. Era de su madre. A ella también le gustaba cantar. Valeria sostuvo la cadena con cuidado, se la puso al cuello y respondió, ahora voy a cantar por mí, por ella y por usted. Y por primera vez, sintió que la voz que antes temblaba ahora era firme, era suya. En las semanas que siguieron al evento, el señor Ricardo Montero intentó retomar la normalidad dentro del Colegio Altamirano. Intentó borrar rastros, minimizar lo ocurrido, reposicionar su imagen como el director que descubrió un talento. Pero la comunidad escolar ya no lo veía con los mismos ojos. Y lo que antes era un murmullo de pasillos ahora resonaba en salas de reunión. Los padres de alumnos más influyentes estaban incómodos. Las conversaciones en los grupos privados de mensajes dejaron de ser sobre fiestas y proyectos escolares y pasaron a ser sobre ética, inclusión, prejuicio estructural y, principalmente, sobre la postura del director ante todo aquello. En una reunión extraordinaria convocada por el Consejo Administrativo de la escuela, las preguntas salieron a la luz de forma directa. Nos gustaría entender por qué Valeria no participaba en ninguna actividad artística antes del evento, dijo la consejera Sofía González, madre de 2 alumnos y figura respetada en la comunidad académica. El señor Montero, acostumbrado a controlar reuniones con carisma y frases hechas, se enredó. Bueno, ella nunca se postuló formalmente, no parecía interesada. Otro padre lo interrumpió. Ella no parecía interesada, o no fue animada a participar. Porque tenemos relatos de que pidió entrar al coro y fue redirigida a funciones de bastidor. El director intentó sortear la situación. Quizás hubo alguna falla de comunicación entre los departamentos. La consejera replicó con firmeza. No parece haber sido un caso aislado. Hicimos un análisis rápido de los últimos 5 años. Ningún alumno becado formó parte de las presentaciones principales. Ninguno. El silencio en la sala era embarazoso. Otro consejero completó, el Colegio Altamirano se enorgullece de ser una escuela inclusiva, pero en la práctica, esa inclusión parece ser solo numérica. No hay representatividad. Y en el caso de Valeria, no fue un incentivo, fue humillación disfrazada de oportunidad. El señor Montero intentó mantener la compostura, pero ya era visible la incomodidad. Por primera vez en años, sentía que el poder se le escapaba de entre los dedos. Después de la reunión, el Consejo emitió un comunicado, estamos llevando a cabo una evaluación interna completa sobre las prácticas de inclusión, el trato a los alumnos becados y los criterios de participación en actividades extracurriculares. Hasta la conclusión del proceso, el director Ricardo Montero será apartado temporalmente de sus funciones. La noticia corrió entre los padres como fuego en paja seca. Para algunos, fue un alivio, para otros, una sorpresa. Pero para muchos, fue una señal clara de que algunas estructuras estaban, por fin, desmoronándose. Dentro de la escuela, el cambio de ambiente fue casi instantáneo. Maestros antes complacientes comenzaron a mostrarse más atentos al comportamiento entre alumnos. El cuerpo docente fue orientado a revisar enfoques con alumnos de todos los perfiles. Se crearon grupos de apoyo y escucha, y el nombre de Valeria, aunque discretamente, comenzó a ser mencionado como símbolo de cambio. Pero afuera, Valeria ni siquiera sabía con certeza lo que estaba sucediendo. Ella no leyó el comunicado oficial, no vio las reuniones, no entendió la dimensión institucional de lo que su presentación causó. Ella solo continuaba su rutina simple, yendo a la escuela por la mañana y a la fundación de Javier por la tarde. Pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba cabizbaja. Un día, al entrar al salón de clases del Colegio Altamirano,
escuchó a una compañera decir, «Esta es la chica que cayó a todo el mundo». Valeria no respondió, solo se sentó en su pupitre, abrió su cuaderno y comenzó a escribir una nueva letra. Esa misma semana, abuela Elena recibió una invitación formal para una reunión en el consejo de la escuela. Le pareció extraño. Nunca la habían llamado para nada que no fuera firmar papeles o autorizar salidas. En la sala de reuniones, estaban 3 consejeros y 2 maestras. Abuela Elena, nos gustaría escucharla. Sabemos que usted fue la primera en creer en el talento de Valeria, y estamos revisando toda nuestra política de becas e inclusión. Su opinión es muy importante para nosotros. Ella dudó, estaba nerviosa, pero habló, no sé mucho de esas cosas de política educativa, pero sé lo que es crecer con miedo a mostrar quién es uno. Sé lo que es ser tratado como excepción cuando, en realidad, uno solo quiere ser tratado como igual. Y completó, si esta escuela quiere cambiar de verdad, ¿qué tal si empiezan escuchando más a los invisibles? La frase fue anotada por una de las maestras y, más tarde, replicada en una reunión mayor. Se convirtió en un lema no oficial del nuevo comité que se formó, escuchar a los invisibles. Mientras tanto, Valeria continuaba con sus ensayos. En una tarde cualquiera, durante una clase de expresión corporal, la maestra Laura Vega preguntó, «Valeria, ¿qué sentiste ese día, cuando todo el mundo empezó a aplaudir?» Ella pensó por unos segundos y respondió, «Sentí que mi voz tenía cuerpo, que no era solo mía. Era mi verdad». Y por un instante, nadie tuvo el valor de interrumpir. Maestra Laura Vega sonrió. Eso es exactamente lo que hace el arte. Fuerza al mundo a escuchar incluso a quien intentó silenciar. Meses habían pasado desde aquella noche en el Colegio Altamirano. El frío de la Ciudad de México ya comenzaba a dar paso a los colores tímidos de la primavera. La nieve se derretía en las aceras y, con ella, parecía derretirse también un poco de la dureza que rodeaba la vida de Valeria. Ella ahora asistía a la Fundación Arte casi todos los días. La niña tímida de antes todavía existía, pero ahora sonreía más, caminaba con pasos más firmes y, principalmente, ya no temía a su propia voz. Su abuela, abuela Elena, seguía siendo el cimiento. Hacía cuestión de acompañar todos los ensayos, siempre que podía se sentaba al fondo de las salas con el mismo pañuelo floreado en el regazo y escuchaba atenta cada nota cantada por su nieta. Era como si guardara cada melodía dentro del pecho. Fue una tarde tranquila cuando Javier entró en la sala y anunció, «Valeria, llegó el momento. La Fundación va a realizar una presentación especial para invitados, familiares y socios. Y tú vas a cerrar la noche». Ella se congeló por un instante. ¿Sola? Sola en el escenario, pero con nosotros enteros detrás. Ya no estás sola, ¿recuerdas? Valeria sonrió. La noche del evento, el salón de la fundación estaba lleno. No había columnas de mármol ni candelabros de cristal, pero había calidez. Gente de verdad, padres, madres, artistas, educadores. Era un público diferente. Allí, nadie quería ver una actuación. Querían ver alma. Valeria se quedó entre bastidores, escuchando las otras presentaciones. Alumnos mayores tocando violín, chicas haciendo poesía hablada, un coro infantil cantando música latinoamericana. Cada número parecía cargar historia, lucha, identidad. Cuando su nombre fue anunciado, el corazón se le disparó. Pero era diferente de aquella vez en el Colegio Altamirano. Ahora subía al escenario por elección, por merecimiento, con un vestido azul nuevo cosido por su propia abuela y el micrófono prendido en la solapa. Valeria respiró hondo y miró a la platea. Allí, entre tantos rostros, vio los 2 que más importaban, abuela Elena y Javier Solís, sentados lado a lado, sonriendo como quien ya sabía el final de la historia. Tomó el micrófono y dijo con voz firme, «Esta canción es para todo el mundo que alguna vez fue tratado como invisible, y para todo el mundo que tuvo que cantar bajito toda la vida con miedo a molestar». Y entonces, comenzó. La música era sencilla, pero cargada de emoción. Su voz ahora era madura, segura. Cada nota venía con verdad. El público la escuchó en silencio absoluto, no porque esperaran algo, sino porque sentían algo. Al final de la presentación, todo el teatro se puso de pie. Los aplausos fueron fuertes, sinceros,
limpios. No era por la edad, no era por el potencial, era por el talento presente, por el valor, por la transformación. Cuando bajó del escenario, fue directo a los brazos de su abuela. Lo logré, abuela. Abuela Elena apretó a su nieta contra el pecho. No lo lograste hoy, mi hija. Siempre pudiste. El mundo es el que finalmente abrió los oídos. A la salida del evento, uno de los maestros de la fundación comentó a Javier, tiene futuro, pero más que eso, tiene presencia. Cambia el ambiente cuando canta. Javier solo sonrió. Ella ya ha cambiado mucho más que eso, y todavía ni lo sabe. De camino a casa, dentro del autobús, Valeria miraba por la ventana con el dije en forma de micrófono balanceándose en el cuello. Ay, abuela, ¿cree que un día cantaré para miles de personas? Creo que sí, respondió la abuela. Pero lo más importante es que sigas cantando incluso para quien el mundo olvidó escuchar. Valeria sonrió y tarareó bajito, como hacía en los tiempos en que creía que nadie la escuchaba. Solo que ahora sabía que estaba siendo escuchada. A veces, el mundo intenta silenciar a quien más tiene algo que decir, pero basta una única nota, en el momento justo, para cambiarlo todo. Nunca subestimes el poder de una voz que se niega a callar. Si esta historia te conmovió, comparte este video, deja un comentario y etiqueta a alguien que necesite más confianza en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de personas. Suscríbete al canal para no perderte historias que conmueven, inspiran y demuestran que nada es imposible para quienes no se rinden. Y recuerda, tu lugar está donde tú quieras estar, y nunca dejes que nadie te diga lo contrario.